Hola, hola jóvenes. En este video aprenderemos sobre los componentes de un vector y los ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras, siempre con su maestra Yasmín de Sabanet en el área de las ciencias naturales. Comencemos conociendo qué es un vector y nos dice que es un segmento de recta en forma de flecha. Esto es lo más importante, que tiene forma de flecha y que debe indicar una magnitud, dirección y sentido. Otra característica es que la punta de la flecha indicará el sentido del vector. Más adelante conoceremos cómo se representa esto. La magnitud determinará el tamaño de la flecha y los vectores se pueden visualizar en el plano de los puntos cardinales. Acá recordaremos lo que son los puntos cardinales. Para ello estudiaremos las partes de un vector. Recordemos que dijimos que es una recta en forma de flecha, que representa magnitudes físicas vectoriales, como por ejemplo la velocidad, aceleración y fuerza. Deberá llevar un valor numérico, una unidad de medida, dirección y sentido. ¿Cómo se representa esto? Acá. Veremos ya físicamente. Este es el plano cardinal donde ubicaremos nuestros puntos cardinales. Vemos ahora esta recta en forma de flecha. Eso es el vector. El tamaño de la flecha es lo que se conoce como módulo o magnitud. Dependiendo de la cantidad que nos diga el ejercicio, así será el tamaño de la flecha. El sentido es el punto cardinal hacia donde señala la punta de la flecha. Recordemos que los puntos cardinales principales son norte, oeste, sur y este, ubicados de esa manera. Luego tenemos que entre el plano cardinal y la flecha se forma una abertura matemáticamente llamada ángulo. Pero acá en ciencias, en el tema vectores, esta abertura se llama dirección. La dirección será este ángulo que se forma entre la flecha. Ahora veremos lo que es la ecuación del teorema de Pitágoras, que servirá para resolver ciertos ejercicios cuando queremos sumar dos vectores y estos forman un triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a formar el triángulo rectángulo? Dibujaremos primero la flecha llamada vector A y a continuación de esta flecha dibujamos el segundo vector al que le llamaremos B. La posición puede variar dependiendo del punto cardinal en el que me digan que debo dibujar mis vectores. Luego, trazamos una tercera flecha con otro color para unir A y B y a esa flecha o vector se le llamará resultante. Siempre entre A y B se formará un ángulo de 90 grados. Recuerde que por eso se llama triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. En la punta de la flecha de la resultante se ubicará siempre lo que es la dirección o ángulo. Entonces, no importa para dónde señale o la forma que nos quede dicho triángulo, siempre en la punta de la resultante quedará lo que es la dirección o el ángulo que queremos encontrar. Para encontrar la resultante utilizaremos la ecuación de Pitágoras, que acá dice resultante es igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado. Y para encontrar el ángulo utilizaremos las funciones trigonométricas, pero para hacer más breve esto, específicamente utilizaremos la función tangente. Los lados o catetos de un triángulo tienen un nombre dependiendo de su ubicación. El cateto que está a la par del ángulo se llama cateto adyacente y el que está enfrente se llama cateto opuesto. En nuestro caso lo llamaremos vector A, vector B. Entonces, la tangente
será el vector B sobre el vector A. Pasemos ya específicamente a resolver ejercicios para entender la aplicación de dichas ecuaciones. Nos dice, un niño camina 4 metros al norte y luego 3 metros al oeste. Determina el desplazamiento resultante, la dirección y el sentido de dicho desplazamiento. Escribimos los datos que nos dan entonces y decimos que el vector A mide 4 metros con el sentido al norte y el vector B 3 metros con el sentido al oeste. Queremos saber la resultante, la dirección, que es el ángulo, y el sentido, o sea, el punto cardinal a donde va a señalar la resultante. Debo hacerles una aclaración que trabajaremos con lo que se llaman medidas a escala, es decir, una medida equivalente al espacio donde estamos trabajando, porque no podemos dibujar de verdad una flecha de 4 metros, ¿verdad? Es muy grande. Entonces transformaremos eso en centímetros. Si nos dice 4 metros, son 4 centímetros de nuestra regla y aquí 3 centímetros de nuestra regla. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano de los puntos cardinales para ubicarnos hacia dónde dibujar nuestra flechita. Comenzamos con el vector A, 4 metros al norte. Y el norte está señalando hacia arriba. Mire, dibujamos nuestra flecha A. A continuación de esta flecha dibujamos B, que nos dice que es hacia el oeste. Oeste es a la izquierda de su pantalla. Acá, en la punta de la flecha de A, recuerde, siempre llevará ese orden. Será de 3. Y luego unimos lo que es el vector B con A, trazando con otro color a esto que le llamamos resultante. Y en la punta de la flecha de la resultante, recuerde, se ubica el ángulo desconocido. Encontremos entonces la resultante con la ecuación que habíamos aprendido. Ahora sustituimos valores, que consiste en cambiar la letra por el número que nos da el ejercicio. Y decimos ahora, la resultante es igual a la raíz cuadrada de 4 metros elevado al cuadrado más 3 metros elevado al cuadrado. Utilizamos nuestra calculadora científica para hacer este primer procedimiento. Y con la tecla que le estoy señalando es que usted va a elevar al cuadrado las cantidades que ahí le pide. Entonces usted escribe en su calculadora 4, presiona dicha tecla, le da igual y ahí le dirá que 4 al cuadrado es 16 más 3 elevado al cuadrado le dará 9. Esto sobre la raíz cuadrada. Ahora sumemos 16 más 9, nos dará que es raíz cuadrada de 25. Con esta otra tecla que le estoy señalando, sacará la raíz cuadrada de 25, le damos al signo igual y obtenemos nuestra respuesta, que la resultante vale 5 metros. Ya tenemos nuestro primer valor desconocido. Ahora ya tenemos nuestro triángulo de vectores con los valores conocidos para poder encontrar el ángulo o dirección. Y dijimos que íbamos a usar la función tangente, que es opuesto sobre adyacente o, como habíamos dicho, B sobre A. Pero como yo quiero únicamente este ángulo, trasladaré la función tangente al otro extremo y cuando hago eso, yo lo escribiré como tangente a la menos 1. No se preocupe, esta tecla la encontrará en su calculadora. Sustituyamos entonces opuesto y adyacente. Ya sabemos que es B sobre A. Entonces dijimos que era 3 sobre 4. Hacemos la división, tangente a la menos 1, de 0.75, que es lo que nos dio de esta división. Ahora, llamamos nuestra calculadora nuevamente y veremos cómo se pone tangente a la menos 1. Usamos dos teclas, Shift y luego Tan.
y en su pantalla aparecerá esto, tan menos 1. Luego presiona con los números 0.75, le da el signo igual y obtendrá que eso es 36.86 grados. Y ya encontramos la dirección que buscábamos. Vemos hacia dónde apunta la flecha resultante y en nuestro plano eso es el sureste. Y nuestro ejercicio está resuelto. Pasemos a un segundo ejemplo para comprender un poquito más. Dice, un auto viaja a una velocidad de 5 metros por segundo al este y luego 7 metros por segundo al sur. Determine la velocidad resultante, dirección y sentido. Para este ejemplo lo voy a explicar desde dos formas de resolverlo. Lo que se llama método analítico y método gráfico. El método gráfico es dibujar exactamente las medidas que nos da el ejercicio y luego hacerlo con las fórmulas. Con los datos que tenemos, trazamos primero nuestra flecha A, que nos dice que mide 5 hacia el este. Con nuestra regla, cuidamos y medimos que exactamente mida 5 centímetros. Mire, 5 centímetros señalando al este. A continuación, dibujamos el vector B y con nuestra regla medimos que sea exactamente de 7, como lo dice el ejercicio. Por último, trazamos con otro color la resultante y al medirlo con la flecha, al medirlo con la regla, ahí obtendremos la medida exacta de la resultante sin utilizar ninguna fórmula. Y acá nos dice que es 8.6 centímetros o su equivalente a 8.6 metros por segundo. Para el ángulo, ya que tenemos este mismo triangulito, utilizaremos el transportador. Ubicándolo de manera adecuada, medimos el ángulo y nos dice que esta abertura o esta dirección es de 54 grados al medirlo con nuestro transportador y está señalando al noroeste. Ahora vamos a comprobar el método gráfico con el método analítico, que son las fórmulas que vimos en el ejemplo anterior, para comprobar si esto nos da igual, quiere decir que lo hicimos correctamente. Ya tenemos dibujado, recuerde, nuestro triángulo con nuestros 3 vectores. Apliquemos Pitágoras. Resultante ahora es igual a 5 metros por segundo elevado al cuadrado más 7 metros por segundo elevado al cuadrado, que son estos datos que estoy sustituyendo acá. Ya sabe cómo elevar al cuadrado y ahora tendrá que 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49. Hacemos la suma y nos dice que 25 más 49 es 74. Recordemos que vamos jalando siempre la raíz cuadrada. Por último, saquémosle raíz cuadrada a 74 y tenemos que es 8.6. Acá, perdón, se nos olvidó ponerle que era metros sobre segundo. Y tenemos 8.6 metros sobre segundo. Ajá, ¿cuánto nos dio cuando medimos esta flecha solo con la regla? Pues lo veremos más adelante. Hallemos el ángulo que medimos primero con el transportador y vamos a hacer tangente a la menos 1 del opuesto sobre adyacente. Acuérdese que como el ángulo lo tenemos aquí, entonces siempre es B sobre A. Sustituimos, B vale 7 y A vale 5. Dividimos 7 entre 5, tangente a la menos 1 de 1.4. Luego hacemos eso en la calculadora, como ya les expliqué, y le da 54.46. Hagamos la comparación entonces de nuestros dos resultados. Midiendo con la regla nos dio la misma resultante y con el transportador fue muy mínimo la diferencia. Quiere decir que aprendimos dos métodos. Eso es todo.